vendido el producto de ampliar esas instalaciones. Entonces todo está en camino y hoy día le dicen, no puedo ampliar las instalaciones porque tengo inseguridad en la zona, no puedo construir, entonces no voy a poder cumplir con mi contrato. Entonces la eléctrica se queda sin el gas y se queda sin embargo con el compromiso de venderle a la minera, y la minera va a tener la preocupación de decir, me están dejando sin gas y yo voy a terminar mis instalaciones y no voy a tener electricidad para operar. Entonces se genera toda esa cadena. Como una cadena donde sale. Claro, en esa cadena los compromisos eran 290 millones de pies cúbicos por día. Entonces la transportadora de gas ha dicho, a mí me parece bastante curioso, que ha encontrado 80 en lo que venía haciendo por mejor operación. ¿Ya? Y bueno, están ahí los 80, pero los 80 los tendrían que repartir entre esos 290 de compromisos que hay, y ni siquiera eso, sino pueden aparecer como 80 adicionales. Como 80 no alcanzan para 290, el Estado ha tenido que decidir. Entonces el Estado ha hecho su cuenta y ha dicho, tengo un mecanismo legal que me obliga a subastar el gas. Y debería esto seguir un mecanismo de subasta de gas. Pero eso es en condiciones normales. Ahora el problema que tengo es que no van a llegar esos 290 y quedan estos 80. Y tengo unas plantas que están en construcción. Las plantas que están en construcción me han dicho que si no les dan el gas, les cortan el financiamiento. Si les cortan el financiamiento, paralizan la construcción. Si paralizan la construcción, no voy a tener las plantas dentro de 2 años y ahí sí que no voy a tener. ¿Qué es lo que yo necesito como Estado? O sea, lo que necesito es garantizar. O sea, el Estado reparte el gas por eficiencia, pero antes de eficiencia está la suficiencia. Si no alcanza, ¿qué va a repartir? Entonces ha dicho, no serán quizás las más eficientes, pero necesito que terminen la construcción, entonces les doy el gas a estas. Y entonces, ¿y por qué se oponen las otras? Todas las demás, porque, ¿Por qué? Porque dicen, bueno, porque a ellas también les falta. Que nosotros tenemos ya la operación en marcha. Claro, ese es su criterio, es un criterio distinto. Entonces el Estado no está mirando el presente, el Estado está mirando la seguridad energética. Las empresas miran de 2 su años. Negocio como es normal y comprensible. Sí, cada uno defiende lo propio, lo suyo. Pero el Estado tiene la obligación de mirar el conjunto y por último es el responsable de la seguridad energética. Legalmente usted no ve objeciones a esta decisión. No, yo creo que legalmente ha hecho bien porque declaró una situación de emergencia y declarada la situación de emergencia, la ley y además los contratos le permiten al Estado. Pero es una emergencia que, digamos, una emergencia que uno puede decir no tenemos en este momento. Pero una emergencia que podría presentarse. Claro, es que, digamos que una emergencia sea el equivalente a que una bomba reviente, ¿ya? Esta es una bomba que tarda 2 años en terminar de reventar, porque los plazos son tan largos, los procesos son tan complejos, que el Estado sabe a ciencia cierta hoy día que que esas 2 plantas no están en operación, deben estar en 1 año, en 2 años va a tener y de repente en 1 año va a tener problemas. Ese es el fondo. Desde el otro lado es que algunos pueden decir, bueno, qué buen negocio, ¿no? Porque al final tú te comprometes a venderle a alguien algo que no tienes y viene el Estado a garantizar que tu negocio no se caiga. Sí, o sea, no solamente aquí, aquí no está viendo que el negocio no se caiga. Aquí lo que está viendo es al consumidor. Desde el punto de vista del Estado, sí. Desde el punto de vista de la empresa es su cliente. Sí, desde el punto de vista de la empresa, digamos, todas han cumplido con sus obligaciones, excepto una, que alega que no puede construir por razones de seguridad, que por otro lado es el Estado el que tiene que dar, ¿no? Y tiene que dar seguridad a esa empresa que, claro. Ahora, ¿cómo superará TGP? Me parece que es verdad, la empresa que tiene que hacer la ampliación del ducto, este problema de seguridad, ¿de qué manera le afecta? ¿Cuánto más caro va a salir? O sea, más caro no tiene por qué salir porque está dentro de sus tarifas y son precios regulados, o sea, para mala suerte de ellos son precios regulados y estas condiciones no están contempladas como causales de incremento de tarifas. Entonces, o sea, si me resulta más caro ampliar, ¿qué hago? Es problema de ellos, sí, es problema de ellos porque ya se comprometieron a ciertas cosas. El asunto de precios no es por ahí, sino que si ellos no llegan a ampliar, entonces el sistema tiene 2 retos. Lo primero, tiene que echar mano a la reserva que le queda. La reserva es a petróleo. Y
la energía producida con petróleo cuesta 5 veces lo que cuesta la energía producida con gas. No significa que las tarifas vayan a subir 5 veces, ¿no? Ni siquiera cifras tan altas como 40%, de repente puede haber una subida de 20% porque son procesos transitorios, no son procesos permanentes. Pero agotada la reserva viene el racionamiento. Entonces, ese es el temor. Y con racionamientos, sin crecimiento eléctrico, se detiene también el crecimiento económico, afecta al crecimiento económico. Entonces, ese es el temor y esa es la preocupación. A ver, pregunta del millón. No, hay una solución. Hay una solución, o sea, cuando se armó todo este esquema de gas, y es un tema que se ha discutido muchísimas veces, se estableció en el caso específico del gas natural que el mercado interno tiene la prioridad. Eso lo dice la ley, ¿ya? Eso lo dice la ley, lo dicen los reglamentos, y cuando uno habla de prioridad, significa cómo reparte cuando no alcanza para todos. Ahí es cuando se aplican los criterios de prioridad. Entonces, entre el mercado interno, que vienen a ser los consumidores residenciales, los automovilistas, la industria y la generación eléctrica, entre todos en estos momentos consumen 530. Y hay además un proyecto de exportación que consume 620. Entonces, entre todos esos consumidores, según la ley, el que no tiene la prioridad es el de exportación. Entonces hay que reducir la cantidad que se exporta para satisfacer al mercado interno. Y con eso se evitan estos pleitos. Ahora, ¿qué pasa? Pero los que exportan, vamos a ver, también están asociados no son mercado interno, conocen la ley, los contratos están firmados bajo esa ley. Cuando firmaron los contratos, esa ley estaba vigente y además es la ley que usaría cualquier país del mundo. Pero ahí afectamos a otro, ¿no es cierto? Otro que va a decir, mira, yo también tengo compromisos afuera, en México, en Claro, pero otro que tomó el riesgo, porque las condiciones estaban dadas, las advertencias estaban hechas, no tendrían por qué quejarse. Es más, si uno revisa esos contratos van a saltar muchas cosas. Son esos contratos, por ejemplo, donde está en estos momentos en discusión, entiendo que en arbitraje aquello de que el gas que exportaban lo vendían a un precio, pero luego lo cambiaban de barco y lo vendían a un precio mucho mayor y reportaban el precio bajo, ¿no? Ese es un tema que falta esclarecer, por ejemplo, es uno de tantos temas, ¿no? Falta corregir, podría ser, o aclarar en el contrato. Primero hay que tener las cosas claras. Lo que dijo en algún momento el expresidente de Perú Petro, el ingeniero Aurelio Ochoa, fue que hubo un desvío en respecto al destino final, entonces que se pagó no con el verdadero destino final, sino con un destino intermedio. Entonces el Ministerio de Energía y Minas tendría que explicar si está considerando la posibilidad de decirle al consorcio que exporta el gas que no lo, que no lo venda. O sea, lo que tiene que estar considerando es si va a aplicar o no la ley, ¿no? Y mejor que lo haga desde ahora y que lo reglamente ahora para... Es más fácil tener una operación en frío que una operación en caliente, ¿no? Porque esto va a tener que ser una operación. Alguien se va a quedar sin gas. Alguien se va a quedar sin gas. Bueno, pero ya pensando en nuestra vulnerabilidad, ¿cómo vamos en eso? Digamos, antes decíamos, vamos a cambiar la matriz energética, frase que acuñó un presidente. Y entonces... Un presidente que seguramente no sabía qué era la matriz energética, para decirlo también con toda claridad. Con toda claridad. Y entonces resulta que ahora dependemos tremendamente del gas. Y hemos pasado a otro extremo, pasar de depender del petróleo a pasar del gas. No, dependemos. El camino no, dependemos todavía más del petróleo. Pero para la generación eléctrica... Pero en generación eléctrica, antes del gas, la participación de la hidroenergía fue 85%. La participación del petróleo fue algo así como un 10% y la participación del carbón y había también gas, como un 5%. O sea, no era una participación tan difícil. ¿Y ahora el gas es más importante? Sí, el gas hay momentos en que el balance anual ha sido 40% y se aproxima al 50%. Su tendencia es llegar al 50%. Yo creo que sí. Yo creo que sí por falta de previsión, porque hemos sido muy dogmáticos. Si usted revisa
periódicos de hace 10 años va a encontrar una serie de críticas contra las hidroeléctricas. Claro. Hay personas que no son del ramo y no son de la especialidad pontificando en favor del gas. El gas es una energía, es igual que un hidrocarburo, es una energía no renovable, es una energía muy valiosa y justamente es una energía que se pierde cuando se utiliza. Entonces lo prudente en un país es poder desarrollar lo máximo que puede con un proyecto hidroeléctrico y el resto por las variaciones estacionales, por algunos crecimientos rápidos recién con un térmico como el gas. Pero aquí también viene una controversia, porque al país le interesaría ahorrarlo, utilizarlo, distribuirlo mejor a lo largo del tiempo y tener tranquilidad por muchos años. Digamos, sería el interés natural de un país. El interés de la empresa es un poco distinto y uno tiene que buscar equilibrar los intereses. Es la empresa como se dice. Es crematístico, han puesto su dinero y lo quieren recuperar. Digamos, la solución salomónica en el asunto es que de aquí el 80, el 90% de los ingresos no vienen del gas, sino de los líquidos. Entonces, si ya tiene asegurados el 80% de los ingresos para satisfacer el interés crematístico, pues es razonable que el 20% satisfaga, que es el gas, satisfaga económicamente, ¿no? Satisfaga los intereses del país. Claro. Ahora, hay otra cosa, y esto para cerrar. Y el otro día salía publicada una lista de proyectos que están paralizados 5 años, o por oposición de comunidades, por ejemplo, en el caso de la exploración, y otras por una burocracia que no sé si por miedo, por lentitud, no firma y entonces no aprueba los proyectos y entonces seguimos lamentando que estamos con un TAS en la generación de energía. ¿Cómo romper esa situación? Las dos cosas son ciertas, ¿no? Hay una oposición, a veces solamente por oposición. Han habido casos de abuso también, que no han sido todos los casos, quizás han sido el menor número de casos, pero que puestos en el ambiente político han ido generando esta oposición. Esa oposición tiene algo de esto de cómo quiero que me pongan en agenda para hablar con el gobierno, les cierro la carretera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo mejoro mi situación? Tengo una inversión que se está haciendo acá, paga sus impuestos, pero ese dinero me llega tarde, mal y nunca, entonces voy y le pido a ella que me dé dinero. Y entonces viene el conflicto. Entonces, para tener un motivo válido para obtener el dinero, tener un apoyo de la empresa, hay que buscar alguna razón, y la mejor razón es el tema ambiental. Entonces, está afectando el ambiente, me está perjudicando, me tiene que compensar, ¿no? Y el problema es cuando el gobierno se lava la mano y dice, bueno, patea el asunto para los años venideros, y entonces claro, ahora el Estado tampoco no tiene todas las capacidades que uno piensa que tiene, ¿no? Uno siempre mira al Estado como un algo todopoderoso, me acuerdo, casi como una cultura nacional, dice pues que lo haga el Estado. Uno siempre tiene la idea de que el Estado puede todo. No es así, el Estado vive de nuestros impuestos, entonces el Estado tiene recursos limitados, los tiene que usar bien y tiene un montón de problemas grandes, entonces parte de la realidad es que no tiene la capacidad de abordar todo y no tiene instalada una capacidad que le permita manejar esto rápidamente. ¿Y hay temor también entre los funcionarios? Cierto. ¿A la crítica porque aprueba un proyecto? Claro, porque el funcionario, si aprueba un proyecto, hay casos de funcionarios, yo estando en el ministerio lo he vivido, funcionarios que yo creo que habían tomado una buena decisión, no de administración, de mi administración, de la anterior, habían tomado una buena decisión y el ministerio no los avaló. Entonces ellos, por defender los intereses del Estado, estaban enjuiciados, tenían un juicio penal y el ministerio no los había defendido. Entonces, cuando un funcionario piensa que si hace, lo más probable es que se meta en líos, y si no hace, lo más probable es que no pase nada, ¿qué cree que toma por opción? Ya lo vemos. Muchas gracias, ingeniero. A usted, muy amable, con mucho gusto. Carlos Herrera, ministro de Energía y Minas, estuvo con nosotros. Vamos a los titulares. Son las 11:31 y en nuestros titulares les contamos que Lima se podría quedar sin suministro de gas natural si el gobierno no toma las medidas necesarias para proteger la zona de Camisea de eventuales ataques terroristas, advirtió el exministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski. El premier Juan Jiménez Mayor declaró que si existe un riesgo en la salud del expresidente Alberto Fujimori por permanecer en prisión,